En este vídeo vamos a explicar cómo acceder a la tienda de Educamos para poder realizar compras. En primer lugar, deberé dirigirme a la web del colegio sancristoformartir.com. En el encabezado, en la parte superior derecha, hay un icono con 3 rayas, pulsaré sobre él. Me aparecerá una serie de opciones en las cuales deberé de seleccionar Surveys. Una vez dentro de Surveys, tendré que acceder en donde pone Educamos al botón Access. Pulso sobre él y directamente me aparecerá la plataforma de Educamos del colegio. Introduciré mi nombre de usuario y mi contraseña y directamente accederé a la página principal de la plataforma de Educamos. Directamente tendré que ir bajo del todo, donde tengo los iconos, y dentro de mi espacio pulsaré sobre el botón Tienda. Una vez se haya cargado la página de la tienda, encontraré 4 secciones: reserva tu pedido, mis pedidos, mis tickets y mis facturas. Para realizar una compra deberé seleccionar reserva tu pedido, seleccionaré a uno de mis hijos y directamente señalaré la vertical, en este caso uniformes. Le doy a buscar y directamente me aparecerán todos los artículos de uniformes que están disponibles para la venta en la clase de mi hijo. Tendré que seleccionar la prenda o las prendas que me interesen comprar, los añado a la cesta y pulsaré sobre el botón realizar pedido. En la siguiente pantalla me pone el detalle del artículo que estoy comprando. Deberé de leer las condiciones de compra y, en su caso, aceptar. La marcaré y daré a reservar y pagar. En este caso me aparecerá una pantalla en la cual me va a decir qué pedidos voy a pagar. Pulso sobre aceptar y directamente me pasará a la plataforma o a la pasarela de pago. Introduciré mis datos de tarjeta y pulsaré sobre pagar. En este caso ya el pedido que he realizado estaría pagado, de tal manera que luego puedo consultar mis pedidos en la pestaña Mis pedidos y ver qué pedidos he hecho y he pagado o cuáles simplemente he reservado y están en estado pendiente de pago. Si tuviera un pedido en estado pendiente de pago, podría seleccionarlo y pulsar al botón pagar. En este caso, directamente me saltaría la pantalla de la pasarela de pago para introducir mis datos de tarjeta y pagarlo. Cualquiera de los pedidos, si yo los selecciono o selecciono varios, puedo imprimírmelos con el botón imprimir. Directamente me sacará un informe de los pedidos que he seleccionado y que he realizado. Directamente también puedo consultar todos los tickets de compra que he realizado. Pulsaré en el botón Mis tickets y me aparecerá la relación de tickets y si están pagados por la pasarela de pago con tarjeta. Directamente veré que pone la fecha, número de ticket, el importe, el medio de pago con tarjeta a través de la pasarela y el usuario sobre el cual he hecho el pedido. En la columna última veré el número del pedido. En estos casos también, pulsando sobre el ticket que me interese, podría imprimirlo. Si en el caso de necesitar una factura, se lo puedo comunicar al colegio y dándole el número del ticket o de pedido, me podrá realizar la factura y publicármela en la sección Mis facturas, donde podré consultar, descargarme o imprimir las facturas seleccionadas.